Desde el mismo instante en que Joselito Jiménez Muñoz, conocido mundialmente como el Pequeño Ruiseñor, llegó al mundo, su vida parecía predestinada a convertirse en una leyenda. Nacido en el pequeño pueblo andaluz de Beas de Segura, en el corazón de Jaén, Joselito vio la luz en una España aún herida por la posguerra. Las calles polvorientas, los hogares humildes y el espíritu de supervivencia de la época moldearon sus primeros pasos, dotándolo de una sensibilidad especial que más tarde definiría su arte. Su familia, sencilla pero profundamente unida, vivía al ritmo de las tradiciones andaluzas. Su padre trabajaba largas jornadas para sostener el hogar, mientras que su madre, mujer carismática y de una fortaleza casi heroica, fue la primera en detectar aquel talento desbordante. Dicen que antes de aprender a hablar con claridad, Joselito ya tarareaba coplas antiguas que escuchaba en la radio del vecino. Su voz, sorprendentemente afinada y cálida para un niño tan pequeño, se convirtió en el orgullo de la familia y en una pequeña luz de esperanza en tiempos difíciles. A los 5 años, ya destacaba en cada reunión familiar, en cada fiesta del barrio y hasta en los patios improvisados donde los niños solían jugar. Mientras otros soñaban con juegos y travesuras, Joselito soñaba con escenarios enormes, luces brillantes y aplausos interminables. Su timidez natural contrastaba con la seguridad que mostraba cuando comenzaba a cantar. Era como si, al abrir la boca, el mundo se detuviera y solo quedara su voz, pura y cristalina, acariciando el aire. El entorno en el que creció influyó profundamente en su personalidad. Andalucía, con su mezcla de alegría, melancolía y pasión, se reflejaba en cada una de sus interpretaciones. Los mayores del pueblo solían decir: «Este niño lleva un duende dentro, algo que no se aprende, algo con lo que se nace». Y tenían razón. Muy pronto, su talento superó las fronteras de su hogar y llamó la atención de músicos y curiosos que viajaban especialmente para escucharlo. Sin embargo, detrás de ese brillo prematuro existía un niño sensible, consciente de las responsabilidades que se avecinaban. Desde muy pequeño entendió que su voz no era solo un don, sino también una puerta que podría cambiar para siempre la vida de su familia. Esa mezcla de inocencia y madurez temprana lo acompañaría durante toda su trayectoria. Su madre, siempre protectora, temía que la fama pudiera arrebatarle la infancia. Pero también sabía que negarle el camino artístico sería apagar la llama de su esencia. Asgiani, entre decisiones difíciles, viajes inesperados y la incertidumbre del futuro, Joselito comenzó a dar sus primeros pasos fuera del anonimato. A los 9 años, participó en una pequeña presentación local que cambiaría su destino para siempre. Allí, entre luces improvisadas y un público humilde, un cazatalentos quedó completamente fascinado. Aquel encuentro marcaría el inicio de su ascenso meteórico, un ascenso que lo convertiría en una figura internacional y en uno de los ídolos infantiles más emblemáticos del siglo XX. Pero antes de que todo eso ocurriera, Joselito era simplemente un niño de pueblo, con una voz prodigiosa y un corazón lleno de sueños. Un niño que no imaginaba que su nombre cruzaría océanos, que su rostro aparecería en carteles de cine y que millones de personas recordarían su historia décadas después. Los primeros años de Joselito no solo cuentan el nacimiento de un artista, sino el inicio de una leyenda que marcaría a generaciones enteras. Su infancia, mezcla de humildad, talento descomunal y destino inevitable, dejó la base de una vida tan luminosa como turbulenta, una vida que hoy sigue emocionando y conmoviendo al público hispanohablante. La carrera de Joselito no fue simplemente fulgurante. Fue un fenómeno cultural sin precedentes. Tras ser descubierto en aquella presentación local que cambió el rumbo de su vida, el pequeño andaluz fue llevado a Madrid, donde su talento dejó sin palabras a productores, directores y músicos. En una época en la que España buscaba nuevas voces, nuevas ilusiones y figuras capaces de unir a un país aún marcado por cicatrices, Joselito apareció como un milagro. Su debut cinematográfico llegó casi de inmediato.
Todavía un niño, conquistó la gran pantalla con una naturalidad impresionante. No necesitaba ensayos interminables. Su presencia innata, su sonrisa dulce y, sobre todo, esa voz angelical que parecía no pertenecer a un mortal, lo convertían en un imán para el público. Películas como El pequeño ruiseñor, Saeta del ruiseñor, El ruiseñor de las cumbres, no solo consolidaron su fama, sino que lo transformaron en un símbolo nacional. Cada estreno era un acontecimiento. Cada canción suya se convertía en himno. Los críticos lo describían como un prodigio irrepetible. La combinación perfecta entre inocencia, magnetismo artístico y un timbre vocal tan puro que llegaba a conmover hasta a los corazones más endurecidos. En cuestión de meses, Joselito pasó de ser un niño desconocido del sur de España a una estrella internacional. Sus giras lo llevaron por América Latina, donde fue recibido como un auténtico príncipe del canto. México, Argentina, Chile, Colombia. En cada país, multitudes lo esperaban con devoción. Pero con la fama también llegaron responsabilidades enormes. Mientras los niños de su edad jugaban o asistían al colegio, Joselito pasaba días enteros en rodajes, grabaciones y presentaciones. Su agenda estaba meticulosamente organizada, y aunque él amaba el escenario, no siempre comprendía la dimensión del mundo adulto que lo rodeaba. La presión sobre sus hombros era monumental. No pocos especialistas, años más tarde, calificaron su infancia como exitosa pero sacrificada. Aún así, cada vez que Joselito tomaba un micrófono, toda esa carga desaparecía. Su voz seguía siendo su refugio, su libertad y su forma más auténtica de comunicarse con el mundo. Los directores solían decir que era capaz de interpretar emociones complejas incluso sin haberlas vivido. Tenía una sensibilidad artística rara, casi sobrenatural. Durante los años 50 y 60, su figura se volvió inseparable del imaginario cultural español. La industria veía en él una fuente inagotable de éxitos, pero el niño prodigio también empezó a experimentar las consecuencias de crecer bajo los reflectores. La transición hacia la adolescencia fue un momento complicado. Su voz comenzó a cambiar, y con ello, parte de su identidad artística. Muchos productores esperaban que aquel ruiseñor infantil permaneciera inmutable, pero el tiempo inevitablemente siguió su curso. A pesar de las dificultades, Joselito intentó reinventarse. Participó en nuevos proyectos, trabajó con compositores diferentes y trató de adaptarse a los nuevos gustos del público. Sin embargo, la industria del entretenimiento podía ser tan cruel como generosa. La madurez trajo consigo una etapa de sombras. Contratos incumplidos, decisiones financieras equivocadas y una cadena de tropiezos que contrastaban dolorosamente con su época dorada. Sin embargo, incluso en su momento más vulnerable, su legado artístico siguió siendo indiscutible. Sus películas se mantuvieron en el recuerdo colectivo. Sus canciones siguieron resonando en la radio y su figura, aunque marcada por altibajos, nunca dejó de despertar fascinación. Joselito, el niño que había enamorado al mundo, se convirtió en un símbolo de la gloria y la fragilidad de la fama. Lo que nadie imaginaba era que, décadas después, su nombre volvería a ocupar los titulares, no por un estreno cinematográfico o una nueva grabación, sino por algo mucho más personal, doloroso y humano. Y ese giro del destino, anunciado 30 minutos atrás por su propio hijo, sería el que pondría nuevamente a Joselito en el centro de todas las miradas. Más allá de los escenarios, los focos y los aplausos que marcaron su juventud, la vida personal de Joselito estuvo siempre envuelta en una compleja mezcla de luces y sombras. Ser una estrella desde la infancia no solo determinó su trayectoria profesional, sino también la manera en que construyó sus relaciones, su identidad y su vida familiar. Con el paso de los años, su historia íntima se convertiría en una de las más comentadas, a veces incomprendidas, de la cultura popular española. Tras alcanzar la fama internacional,
Joselito conoció un mundo adulto para el que no estaba del todo preparado. En ese universo, donde el cariño muchas veces se confundía con interés, le costó encontrar vínculos reales y sinceros. A pesar de su imagen angelical, detrás había un joven que buscaba afecto, protección y estabilidad. La mirada dulce que conquistó al público escondía a un muchacho que, de alguna manera, había tenido que convertirse en adulto demasiado pronto. Su primer gran amor llegó cuando ya había empezado a dejar atrás la etapa del niño prodigio. Era una relación marcada por la admiración mutua, por la sensibilidad compartida, pero también por las exigencias de una vida pública extremadamente intensa. Las giras constantes, los compromisos y la presión mediática terminaron por desgastar aquello que en otro contexto podría haber florecido con naturalidad. Fue un aprendizaje duro para Joselito, que descubrió que el amor, cuando se vive ante los ojos del mundo, exige sacrificios que no siempre estaba dispuesto o preparado para asumir. A lo largo de su vida adulta mantuvo distintas relaciones, algunas más estables que otras, pero todas atravesadas por el mismo desafío: encontrar un equilibrio entre su identidad como artista y su identidad como hombre. Con el tiempo, ese equilibrio llegaría, aunque no sin tropiezos. Fue en una etapa más madura cuando Joselito formó la familia que marcaría definitivamente su destino emocional. Su papel como padre lo transformó profundamente. Él, que ya había crecido bajo la presión de ser un símbolo, descubrió un tipo de amor que no dependía de aplausos ni expectativas. El amor incondicional hacia sus hijos. Con ellos vivió algunos de los momentos más luminosos de su vida, pero también algunos de los más difíciles. Les transmitió el cariño por la música, la importancia de la honestidad y la necesidad de mantenerse firmes ante la adversidad. A pesar de sus imperfecciones y de los errores cometidos, que él mismo reconoció en múltiples entrevistas, siempre intentó ser un padre presente, un hombre que aprendía a medida que avanzaba, sin esconder sus vulnerabilidades. Los hijos de Joselito crecieron siendo testigos de las dos caras de la fama: la gloria que el público ve desde lejos y la fragilidad que se vive puertas adentro. Comprendieron que su padre no era solo un ídolo infantil, sino un ser humano complejo, con cicatrices profundas y con una historia marcada por decisiones difíciles. Ellos se convirtieron en su principal refugio emocional, especialmente cuando la vida lo llevó por caminos inesperados. Las últimas décadas fueron para Joselito un viaje hacia la introspección. Se alejó de los reflectores y se centró en reconstruir su vida desde la serenidad. Participó en algunos proyectos puntuales, dio entrevistas emotivas y trató de reconciliar su pasado con su presente. En ese proceso, su familia fue esencial. Su hijo mayor, especialmente, asumió un papel clave como apoyo, consejero y, con el tiempo, portavoz en momentos delicados. A pesar de todo, la relación entre ellos no estuvo exenta de desafíos. Hubo distancias, silencios y reconciliaciones, como en cualquier familia marcada por la presión del tiempo y las circunstancias. Pero siempre hubo un lazo profundo, un entendimiento que iba más allá de las palabras. Un lazo que, justamente hoy, 30 minutos atrás, quedó en evidencia cuando su hijo tomó la difícil decisión de comunicar al mundo una noticia que nadie esperaba. Hace apenas 30 minutos, el hijo de Joselito decidió romper el silencio y enfrentar uno de los momentos más difíciles de su vida: anunciar públicamente que su padre padece una enfermedad grave. La noticia cayó como un rayo inesperado, generando un impacto inmediato no solo entre los seguidores del legendario Pequeño Ruiseñor, sino también entre quienes crecieron escuchando su voz y viendo sus películas. Fue un mensaje breve, contenido, pero profundamente devastador, que rápidamente se difundió por toda España y por la comunidad hispanohablante en general. Según relató su hijo, la decisión no fue sencilla. La familia llevaba semanas, incluso meses, lidiando en silencio con el diagnóstico. Joselito, en su característica humildad, había pedido discreción. Nunca le gustó ser el centro de atención cuando se trataba de su salud o de sus asuntos personales.
El brillo del escenario lo acompañó durante décadas, pero en su vida íntima siempre eligió la reserva, la tranquilidad y el respeto por su privacidad. Sin embargo, el avance de la enfermedad y la necesidad de frenar rumores cada vez más insistentes obligaron a la familia a dar un paso al frente. En su declaración, el hijo habló con la voz entrecortada. Explicó que su padre está enfrentando una afección severa, cuyo tratamiento requiere cuidados intensivos y un acompañamiento constante. No detalló el nombre exacto de la enfermedad, por respeto a la voluntad de Joselito y para evitar especulaciones morbosas, pero sí dejó claro que el proceso no está siendo fácil, que hay días buenos y días profundamente complicados, y que la familia está haciendo todo lo posible para brindarle estabilidad y serenidad. El anuncio generó una ola de reacciones inmediatas. Artistas veteranos, periodistas, cineastas, compañeros de profesión y miles de admiradores inundaron las redes con mensajes de apoyo. Muchos recordaron anécdotas de su infancia, aquellos domingos familiares viendo sus películas, o esas noches de radio donde su voz parecía llenar cada rincón del hogar. Para varias generaciones, Joselito no es solo un artista, es un pedazo vivo de la historia cultural de España, un símbolo de inocencia, de esperanza y de una época que marcó a millones. La noticia también reabrió reflexiones sobre la trayectoria del artista. Su carrera fue luminosa, pero su vida no estuvo exenta de momentos oscuros. Y de alguna manera, este anuncio recordó a todos que detrás del ídolo, detrás del mito cinematográfico, hay un ser humano que siente, que envejece, que lucha y que, como cualquier otro, enfrenta la fragilidad de la existencia. El público, lejos de buscar escándalo, mostró un cariño profundo, casi familiar. Muchos escribieron frases como: Joselito fue parte de nuestra infancia. También es parte de nuestra vida ahora. Obvio, no olvidamos lo que nos dio. Ahora nos toca estar con él. En la declaración completa, que minutos después se difundió en video, el hijo de Joselito realizó una petición muy clara. Respeto. Respeto por el proceso médico, por la intimidad de la familia y por la dignidad del artista. Agradeció el cariño recibido, pero insistió en que lo más importante en estos momentos es garantizar tranquilidad para su padre. También compartió un detalle que conmovió profundamente a los espectadores. A pesar de la enfermedad, Joselito mantiene su espíritu luchador, su lucidez y, en sus palabras, una serenidad que impresiona. Incluso bromea, de vez en cuando, con los médicos, demostrando que esa chispa que lo caracterizó desde niño sigue viva. La revelación también provocó un ejercicio colectivo de memoria. Televisiones y plataformas digitales comenzaron a rescatar escenas de sus películas, entrevistas antiguas y grabaciones históricas de sus interpretaciones más emblemáticas. Era como si, ante la fragilidad del presente, el público buscara refugiarse en su legado, en ese universo poético que construyó con su voz incomparable. Pero más allá del impacto mediático, lo que verdaderamente marcó este anuncio fue la humanidad con la que fue transmitido. No hubo sensacionalismo, no hubo dramatización innecesaria. Hubo dolor, sí, pero también amor, gratitud y un profundo respeto. El hijo de Joselito asumió el papel de portavoz no por protagonismo, sino por necesidad, por responsabilidad y por cariño. A esta hora, mientras España sigue comentando la noticia, la familia permanece unida, acompañándolo en cada paso. Nadie sabe con certeza cómo evolucionará la situación, pero lo que sí está claro es que Joselito no enfrenta este momento solo. Está rodeado de sus hijos, de su gente cercana y del inmenso cariño de un público que nunca lo ha olvidado. Quizás uno de los más difíciles de su vida. También es el que demuestra con mayor fuerza el impacto que su figura ha dejado. Porque las leyendas no solo se construyen en los escenarios, sino también en la forma en que sus historias tocan los corazones de los demás. Y hoy, más que nunca, el corazón del mundo está con él. El mundo está con él. El mundo está con él.